Bienvenidos nuevamente al estudio de la materia de Ministerio de Educación Cristiana. Ya estamos en la séptima unidad de esta materia. Estaremos hoy estudiando entonces esta unidad que se llama Implementación Estratégica de la Educación Cristiana en su contexto sociocultural. En una manera más breve, es cómo implementar un programa educativo en una iglesia local donde tú estás sirviendo o ministrando. Ya estamos en el área práctica de la educación cristiana. Esta materia tiene mucha teoría. Las unidades anteriores han enfocado las bases, los cimientos, ¿verdad?, de la educación, pero ahora ya estaremos entonces siguiendo a lo práctico, para que tú digas, bueno, y todo esto que me han enseñado, todo esto que sé, ¿cómo entonces lo llevo a la práctica? ¿Para qué me sirve? ¿Dónde funciona? Y entonces funciona para diseñar, también para ajustar los programas educativos que existen en nuestras iglesias locales, ¿verdad? Y entonces vamos a estar estudiando en esta unidad todos aquellos factores que debemos de considerar o elementos que debemos considerar para establecer un programa de educación cristiana en una iglesia local. Entonces, el objetivo de esta unidad es que el alumno entienda y aplique los factores que debe considerar al establecer un programa educacional en su iglesia. Esta unidad tiene el siguiente indicador. El alumno va a diseñar un breve proyecto, y digo breve, porque quizás no tienes todo el tiempo, ¿verdad?, para dedicar a hacerlo. Por eso hablo de un breve proyecto educativo para dar solución a una problemática educativa de su iglesia local. Quiero pensar que estamos haciendo bien la educación, pero que también en nuestras iglesias locales donde servimos hay algunas cosas en donde podemos mejorar. Entonces acá es donde yo te propongo diseñar un proyecto para mejorar esa área de la educación, ¿verdad? Y entonces, conforme a lo que tú sabes y que has estudiado en el transcurso de esta materia, entonces tú propongas cómo solucionar alguna problemática de la iglesia local en el área educativa. No estamos hablando o no vamos a meternos en otras áreas. Estamos hablando nada más del área educativa, porque esta materia tiene que ver con la educación. Entonces vas a diseñar un proyecto para tu iglesia local que ayude entonces a solucionar alguna problemática o alguna necesidad educativa o algún interés en el área educativa. ¿Qué aspectos estoy recolectando, requiriendo para este proyecto? Pues vas a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Vas a definir cuál es la problemática o cuál es la necesidad o cuál es el interés en el área educativa. Después vas a recolectar toda la información relacionada con dicha problemática, la vas a integrar de manera organizada y entonces ya vas a planificar un proyecto y vas a establecer o definir las estrategias para implementar ese proyecto. Puede ser que sea un proyecto a 6 meses, un proyecto a 1 año o un proyecto también a 3 meses o quizás un proyecto a 1 mes. Pero eso tú lo defines dependiendo de la necesidad o de la problemática o del interés en el área educativa. Vamos entonces a comenzar con esta unidad. Y como estamos ya en nuestro contexto de cómo implementar la educación, en el contexto donde nos encontramos, porque así se llama la unidad, implementación estratégica, es decir, buscar una estrategia de cómo llevar a cabo la educación en ese contexto donde tú actualmente entonces estás sirviendo. Para ello, lo que te propongo, primeramente, para implementar un programa de educación cristiana en ese contexto que puede ser la iglesia local, aunque muchos de ustedes quizás no estén en una iglesia local, estén en un campo misionero o estén a lo mejor en una institución paraeclesiástica, estos factores que vamos a considerar para el diseño y la implementación de un programa educativo te pueden servir, ¿verdad? Cualquiera que sea el contexto donde estás ministrando. Porque lo primero que te voy a proponer
para la implementación estratégica de la educación es que tú conozcas el contexto sociocultural. Es decir, que explores el contexto donde estás sirviendo, porque al explorar el contexto, entonces tú te vas a dar cuenta de cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, cuáles son los intereses de ese contexto en el área educativa. No podemos llegar y sin conocer el contexto decir quito este programa y pongo este programa. Lo primero que recomendamos para el establecimiento entonces de un programa educativo en determinado contexto es que tú conozcas, que explores el contexto sociocultural. Para ello quiero explicarte qué es sociedad y a qué me refiero cuando estoy hablando del contexto sociocultural. Entonces, sociedad, ¿qué es sociedad? Por sociedad queremos entender lo que es relativo a un grupo de personas que viven en conjunto, grupo grande o pequeño, y es un área geográfica determinada, limitada o extendida, sometidos a leyes comunes. Entonces, eso es una sociedad. Es un grupo de personas que viven en conjunto, que se relacionan, ya sea un grupo grande o pequeño, en determinada área geográfica y que viven sometidos, ¿verdad?, a ciertas leyes que tienen o ciertas normas que tienen en común. Junto con su cultura, que serían los hábitos. La cultura son los hábitos, son las creencias, los sistemas de valores y las formas de pensamiento de una gente dada en un tiempo determinado. Entonces, eso es cultura. Una sociedad que es contexto sociocultural. Una sociedad, un grupo de personas que viven en determinada área geográfica, que tienen ciertas leyes junto con su cultura. ¿Y qué es cultura? Son sus hábitos, son sus creencias, son sus sistemas de valores y son sus formas de pensamiento. Entonces, de un pueblo, de un grupo de personas en determinado tiempo. Es importante entonces que el educador cristiano estudie y entienda algo de la cultura donde desempeña su ministerio. La educación cristiana no funciona en un vacío. Cuando tú llegas a un determinado contexto, ya las personas tienen educación. Ya las personas han sido educadas, ya las personas tienen aprendizajes y nosotros tenemos que ver, observar, explorar esos aprendizajes para que tú te puedas dar cuenta cuáles son entonces sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus carencias. Entonces la comunidad cristiana es una entidad social, o sea, la iglesia, una entidad social en sus expresiones históricas y contemporáneas. Como entidad social, la comunidad cristiana manifiesta variedad juntamente con una unidad subyacente. Para entender el proceso de la educación cristiana, uno debe de referirse a la cultura y a la sociedad. La práctica misma de la educación cristiana asume un contexto cultural. Dios creó personas con la capacidad de crear cultura y de formar sociedades. Sin la cultura, el cristianismo sería una abstracción sin relación alguna con la vida humana. Entonces, concluimos que contexto sociocultural es una palabra que parte de sociedad y cultura. Sociedad sería un grupo de personas que viven en conjunto, sea tal grupo grande o pequeño, y que vivan en un área geográfica limitada o extendida. Cultura entonces son los hábitos, creencias, sistemas de valores y de formas de pensar de una gente en un tiempo dado. Entonces, sociocultural se refiere al contexto de vida en el cual se encuentra uno. Es muy complejo, pero de una manera sencilla sería el desarrollo intelectual o artístico de las personas. Entonces, eso es contexto sociocultural. Y quiero hablar un poquito del contexto sociocultural de los latinos. Yo sé que los mexicanos tienen un contexto sociocultural. Hablando generalmente de otros países que están en América Latina, quizás como Guatemala, como Venezuela, como Colombia, Argentina, ¿verdad? Que están en el continente americano, que son latinos, entonces tienen determinado contexto.
Entonces hay algunas características que nos distinguen a los latinos y quiero comentar algunas de ellas porque estas características que nos distinguen forman parte de nuestra educación, forman parte de nuestra sociedad latina y de nuestra cultura y definen lo que es nuestro contexto. Y recuerda que uno de los principios de la educación cristiana es que nuestro Señor Jesucristo era maestro del contexto de la enseñanza. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo tomó en cuenta siempre el contexto de las personas para enseñarles, para instruirlos. Por eso es que lo primero, cuando vamos a establecer un programa de educación cristiana, necesitamos explorar nuestro contexto. Para explorar nuestro contexto debemos sumergirnos, debemos introducirnos en el contexto y entonces ahí a través de la observación, a través de las relaciones con las personas, podemos entonces nosotros conocerlas. Hay algunos que han hablado sobre cómo somos los latinos y voy a dar algunas características muy generales de cómo somos los latinos, aquellos que hablamos el castellano, ¿verdad? Que hablamos las lenguas romances. Ok, los latinos se caracterizan por tendencias, ¿verdad? A veces un poco contradictorias, como autoridad contra individualismo, idealismo contra realismo, machismo sobre dependencia de mujeres o feminismo, mucha pasión. Los latinos son muy pasionales, o sea, con mucho también entusiasmo. Mostramos a veces inconstancia y a veces también somos un poco inestables, pero a la vez mostramos calma y en otras ocasiones también somos un poco apáticos. Se habla que en los latinos está el síndrome del Amazonas, ¿verdad? Sin mucho progreso, pero a la vez nueva fuerza, quererse gobernar y vivir sin influencias externas y también del paternalismo foráneo. Dependemos mucho de otros países, ¿verdad? De países capitalistas. Pero hay otras características más específicas dentro del pueblo latino y que estas características que he mencionado y que voy a mencionar son nuestra oportunidad para educar, son nuestra oportunidad para servir, son nuestra oportunidad para mostrar el amor. Y ahí es donde nosotros podemos desarrollar programas educativos cristianos que dignifiquen a la persona para que esta persona o las personas sean relacionadas con Dios, ¿verdad? Entonces hay en nuestros países latinos grandes oportunidades de servicio y por eso estamos acá en estos países. Especialmente a mí me toca estar en México y hoy mi contexto es entonces el estado de Oaxaca, específicamente la ciudad acá de Oaxaca. Algunas características de los países latinos o de los latinos, masas campesinas marginadas. En nuestro país, México, hay muchas masas campesinas marginadas. Cuando hablamos de masas campesinas marginadas, es decir, que están incomunicadas. Estas masas campesinas solo se mueven o se comunican a través de los medios más rudimentarios de comunicación, a través a veces de los animales de carga, ¿verdad? Es que se mueven de un lugar a otro y no tienen los medios de comunicación más necesarios o más elementales, como es, ¿verdad? Vías terrestres de comunicación. No hay. Entonces, son grupos campesinos que han sido marginados y viven en condiciones bastante deplorables y con muchas necesidades. En nuestro estado de Oaxaca tenemos varias oportunidades para servir a estas masas campesinas, especialmente en las etnias hay muchas carencias, ¿verdad? Tanto de educación como de servicios, ¿verdad? Que pueden ayudarles a ellos a
prosperar, ¿verdad? A vivir una vida más como la que encontramos en las Sagradas Escrituras, abundante. Aparte de que carecen de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, hay otras carencias físicas o materiales. Y entonces hay varias masas campesinas marginadas, es decir, que viven incomunicados y que han sido olvidados y que viven en condiciones muy rudimentarias. Hablamos de barrios marginales también. Otra característica y oportunidad de servicio para los latinos es el analfabetismo. Vivimos en un continente donde el analfabetismo es entonces bastante alto. En nuestro país hay mucho analfabetismo. No quiero dar estadísticas, pero la gran mayoría de los mexicanos entonces no tienen acceso a la educación. Esta es una oportunidad de servicio. Cuando estudiamos la historia de la educación, exploramos que los primeros misioneros que vinieron y nos trajeron el Evangelio fundaron escuelas. Y esas escuelas enseñaron a leer y a escribir para leer la Biblia y aprender de la Biblia. Pero hacen falta más escuelas. Y ahora con los problemas que tenemos en el área de la educación, entonces este problema se agudiza más de analfabetismo. Hay mucha enfermedad y desnutrición. Otra oportunidad de servicio. Estamos hablando de que en México hay enfermedades que están acabando, ¿verdad?, a los mexicanos, como la diabetes. Ahora hablamos también de la diabetes infantil, hablamos de la obesidad, hablamos de niños con desnutrición. Entonces, estas son oportunidades de servicios. Diversidad demográfica. Estamos siendo muchos millones de personas, es decir, la población está aumentando considerablemente. Por ejemplo, en nuestro país, en el último censo, registramos que en México hay más de 120 millones de personas, pero cristianos y con una educación cristiana hay menos del 1%, menos del 1%. Entonces tenemos gran oportunidad de servicio, de educar, de reconciliar, de alcanzar a estas personas para que se relacionen con Dios. Entonces, diversidad demográfica. Muchas personas que todavía no conocen a Cristo, aún acá mismo en nuestro país, en nuestro contexto, donde nos permite entonces estar sirviendo. También hay un porcentaje alto en los países latinos o con los latinos de catolicismo. Un catolicismo que ha sido transmitido de generación a generación, que tiene muchas tradiciones, ¿verdad?, que no necesariamente son la tradición cristiana. La tradición cristiana se refiere a los dichos y hechos de Jesús, pero este tradicionalismo está combinado con muchas creencias o enseñanzas de las culturas, llamamos así, indígenas, que ya estaban y que al ser colonizados, entonces hubo una mezcla y a eso le llamamos sincretismo, ¿verdad? Hay un sincretismo religioso. Entonces, pero en nuestro país, México hablando, el catolicismo romano tiene auge. También es nuestra oportunidad, ¿verdad?, también de servir y enseñar el cristianismo puro, el cristianismo neotestamentario. También los latinos somos muy emocionalistas, somos muy entusiastas, muy cálidos, muy alegres. Entonces es una oportunidad. La filosofía de diálogo propone, ¿verdad?, que tenemos que establecer relaciones, dar prioridad a las relaciones. Entonces, al ser muy cálidos, al ser una cultura que le gusta relacionarse, que es anfitriona, que se relaciona fácilmente, que muestra sus emociones, ¿verdad? Entonces, tenemos una oportunidad. La gente es muy abierta y está hambrienta de buscar amigos, de conocer un buen amigo, y el mejor amigo que podemos presentar es nuestro Señor Jesucristo. Nos encanta la música a los latinos, ¿verdad? Pero en ocasiones también los latinos llegamos a ser fatalistas. ¿A qué me refiero con los fatalistas? A que un hombre
padre de familia puede trabajar duro, bien fuerte toda la semana, como un albañil, y cuando llega el fin de semana, que es sábado, que le van a dar su quincena, ese hombre puede gastarse todo en el alcohol, sin tomar en cuenta que en casa tiene una familia y lo que le pase a la familia no es importante. Es una conducta fatalista de gastar todo lo que tiene en el alcohol o en otras cosas, ¿verdad? Sin tomar en cuenta sus otras necesidades o sus otras prioridades. Entonces a veces llegamos a ser un poco fatalistas y somos dados mucho a la improvisación, a lo que salga, a lo que será, será. No planificamos, no entonces nos organizamos. Entonces, en la educación cristiana que estamos abordando en esta unidad, yo te propongo la implementación, ¿verdad?, de un programa educativo que requiere una administración, que requiere una planificación, pero que también requiere una organización y una evaluación. Y entonces, conociendo estos aspectos, podamos mejorar la educación cristiana en nuestras iglesias o en el contexto donde te toque entonces ministrar. Estas son algunas características de los latinos, algunas muy positivas y nos gustan y otras no tan positivas, pero también son nuestras oportunidades de servicio, son nuestras oportunidades de entonces poder instruir y para que nuestra educación cristiana en México y de manera global el cristianismo entonces siga avanzando y lo sigamos transmitiendo a las generaciones que vienen. Relacionando entonces la educación y la cultura, la educación siempre va a ser un agente de cambio. La iglesia debe proyectarse entonces en el mundo secular, expresando sus opiniones, fomentando cambios, enseñando un mejor camino a través de actitudes y acciones y testimonios. La iglesia debe involucrarse en los problemas del mundo, buscando y enseñando soluciones a la miseria que existe en la sociedad. La iglesia, entonces, la iglesia cristiana debe aportar verdades y principios de los cuales es portadora para que los problemas sociales y culturales se solucionen. Educar a sus discípulos continuamente para que enfrenten los problemas sociales y culturales. La iglesia requiere entonces de un programa de educación cristiana de acuerdo a sus necesidades para mantenerse en medio de una cultura que en ocasiones puede ser adversa. Necesitamos entonces las iglesias locales establecer programas de educación cristiana. Algunas implicaciones socioculturales para las iglesias cristianas en América Latina. Las iglesias evangélicas existen y funcionan en un ambiente muy variado, pero con algunas características muy discernibles. Las características discernibles incluyen lo siguiente: crisis económica. Muchos países de América Latina padecemos crisis, violencia. Hoy en día hay mucha inseguridad y mucha violencia y nosotros los cristianos tenemos un estilo de vida que podemos proyectar y ejemplificar para acabar con la violencia. Hay personalismo en los latinos, machismo, pasión, analfabetismo, destrucción o desnutrición, emocionalismo, fatalismo y una fuerte influencia católica. Hay una relación estrecha entre la educación y la cultura. La educación es siempre un agente de cambio que se debe realizar en la sociedad y en la cultura. Entonces, las iglesias cristianas deben usar su ministerio de educación cristiana para mantenerse como cuerpo de Cristo, efectuar cambios en la cultura y la sociedad por medio de fomentar cambios en las vidas individuales de sus miembros y alcanzar la sociedad de la cual es parte de Cristo. Así es que las iglesias cristianas entonces deben proyectar programas educativos, ¿verdad? Y de esta manera efectuar cambios en la cultura y en la sociedad por medio de fomentar cambios también en las vidas individuales de sus miembros y así alcanzar a la sociedad en la cual estamos inmersos para Cristo. Porque la solución
a cada una de las necesidades y cada una de las problemáticas e intereses de los latinos, entonces es Cristo. Para ello está establecida la iglesia cristiana en este mundo, ¿verdad? Para presentar a Cristo. Por eso la iglesia es la agencia misionera que tiene ese mensaje de salvación para el mundo, para ayudarla en la prosperidad de vida que todo país y que toda persona necesita. Entonces, nuestra propuesta también es implementar programas educativos que ayuden en las problemáticas educacionales de nuestros contextos en donde actualmente estamos ministrando. Entonces, mencionaremos algunos elementos importantes que incluye un programa educativo. Es decir, si tú quieres ayudar a la iglesia local, si tú quieres ayudar a tu comunidad, si tú quieres ayudar en el campo donde estás ministrando y quieres implementar un programa educativo, te voy a dar los elementos o factores que debes considerar para la implementación de un programa que te ayude en el área de educación cristiana. Un programa que puede ser de alcance, de evangelización, o un programa que también pueda ser de instrucción, porque recuerda, la educación cristiana incluye el relacionar, el reconciliar al hombre con Dios. La educación cristiana es un vehículo, es una herramienta evangelística. Muchas veces pensamos que no, que la educación cristiana se dedica nada más a instruir, pero la educación cristiana es una herramienta evangelística y entonces tú puedes hacer un proyecto educativo evangelístico y vamos a considerar en esta unidad cuáles son los elementos o los factores que intervienen o que debe incluir un programa educativo en una iglesia local, o aunque no estés ministrando en una iglesia local y estás allá como misionero o trabajando en una institución paraeclesiástica, estos factores son importantes y necesarios cuando tú vas a presentar un proyecto educativo o un plan educativo. Entonces, comencemos. El primer aspecto a considerar es la administración. Y dentro de la administración está lo que consideramos la planificación. Cuando vamos a implementar, a diseñar un programa educativo, tenemos que comenzar entonces con un plan y tenemos que acudir a la planificación. Los directivos de la obra educacional en la iglesia local tienen entonces la responsabilidad. Voy a estarme haciendo referencia a la iglesia local porque la gran mayoría de nuestros estudiantes pertenecen o forman parte de una iglesia local, aun cuando están ministrando como misioneros o ejerciendo dones como misioneros, dependen de una iglesia o trabajan con una iglesia, ¿verdad? Que es la que les envía, Entonces, por eso estaré mencionando a la iglesia local. Entonces, los directivos de la obra educacional en la iglesia local tienen la responsabilidad de planificar para un buen funcionamiento y éxito de un programa educativo. Planificar. ¿Qué es planificar? Es proyectar. Por eso te estoy pidiendo un proyecto educativo. Planificar es proyectar el curso de acción a seguir. Es decir, planificar las actividades, el accionar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ayudar a esta comunidad en esta necesidad educativa? Un buen programa educativo no surge de manera improvisada. No, entonces, combatamos esa cultura de lo que será, será. Combatamos eso o eso de improvisar. Entonces, un buen programa educativo no surge de manera improvisada ni se mantiene por su propia cuenta. Necesita una planificación adecuada y oportuna y la evaluación constante. O sea, planificas y evalúas constantemente porque un plan no sale de la nada y tampoco continúa de la nada. Entonces, vamos adelante. Es tarea de los directivos del programa, entonces, proyectar. Es tarea de los directivos del programa. ¿Y quiénes son los directivos? El pastor, el director de educación cristiana, los maestros
y demás personal, los alumnos, ¿verdad? Los alumnos, los miembros de la iglesia y demás personas involucradas en la tarea educacional. A ellos corresponde entonces analizar, por eso están explorando las necesidades y problemáticas dentro de la iglesia local, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad donde están ministrando y entonces hacer los planes específicos para satisfacer esas necesidades. Sus planes deben incluir aspectos como, si vamos a planear, si vamos a planificar, ¿qué aspectos debemos considerar cuando vamos a planificar? Y voy a ir mencionando nada más los aspectos que debemos de considerar cuando vamos a planificar. En primer lugar, vamos a considerar los objetivos y metas. Todo plan o proyecto debe considerar los fines generales y particulares que persigue, es decir, lo que queremos lograr o alcanzar con nuestra proyección, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Es decir, un plan va a comenzar con objetivos. Llámese, a lo mejor tú le pones metas, si es a corto plazo, si es a mediano plazo le llamas objetivos, o si es a largo plazo tú le pones ahí propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son los fines generales? ¿Cuáles son los fines particulares o específicos que quiero lograr con este programa? Quiero que en mi comunidad yo quiero alcanzar a los jóvenes para Cristo. Entonces yo debo de proyectar un plan de acción, un proyecto de acción para alcanzar a esos jóvenes, para reconciliar a esos jóvenes para Cristo. Entonces, desde mi iglesia yo voy a relacionar a los jóvenes ya cristianos con esos jóvenes que no son cristianos para que ellos se sientan involucrados, ¿verdad? Y trabajen en alcanzar a esos otros jóvenes no cristianos. Yo estoy mencionando, nada más estoy dando ejemplos. Entonces, todo programa educativo considera objetivos, considera metas o considera propósitos, objetivos o metas, o considera misión, propósito, objetivos y metas. Es lo primero que debe incluir entonces un plan educativo. También un plan educativo o un programa educativo incluye el personal. Hay que considerar el personal. ¿Cuánto personal será necesario? Cada proyecto necesita de recursos humanos, personas capacitadas que puedan servir con sus dones, talentos o habilidades a las necesidades y problemáticas planteadas en el plan. Tengo una necesidad. ¿Con cuánto personal cuento? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos líderes van a estar ayudando? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos alumnos? ¿Con cuántos alumnos cuento para este plan o este proyecto que estoy diseñando? ¿Cuántas personas tienen las herramientas necesarias que me pueden ayudar en ese servicio? Por ejemplo, quiero alcanzar a determinada comunidad y me he dado cuenta que en esa determinada comunidad existe el problema de desnutrición, ¿verdad? La iglesia entonces puede poner un comedor comunitario, se llaman hoy en día así, comedor comunitario. Entonces, ¿cuántas personas me van a ayudar para establecer ese comedor comunitario? ¿Cuántas cocineras? ¿Cuántas cocineras, verdad? ¿Cuánto personal necesito para dirigir entonces ese proyecto que se llama comedor comunitario? Necesito entonces alcanzar a los ancianos para Cristo. ¿Cuántos hermanos están dispuestos a participar en un proyecto evangelístico dirigido entonces a los ancianos? ¿Cuánto personal entonces será necesario? Debemos considerar entonces los dones, los talentos y las habilidades de acuerdo a las necesidades que se requieren en el proyecto que estamos emprendiendo. Entonces, un proyecto o un programa de educación cristiana tiene, dentro de su planificación, tiene que considerar sus objetivos, tiene que considerar su personal que necesita y tiene que considerar sus costos. ¿Cuánto va a costar? Somos los mexicanos muy acostumbrados a no considerar los costos y no tenemos un presupuesto, sino que a veces iniciamos y no finalizamos tal proyecto porque no hemos considerado el costo. Entonces, ¿cuánto va a costar? En la planificación
Tengo que considerar todos los recursos humanos, materiales, tecnológicos con que se cuenta y considerarlos de antemano en los costos del programa, estableciendo un presupuesto base del costo del plan o proyecto. Entonces, considere los costos y realice un presupuesto que incluya todos los recursos que va a necesitar y que están dando o están generando un costo. Entonces, hay recursos tecnológicos, ¿verdad? Como si usted necesita, pues, una computadora, si va a establecer, va a dar conferencias y necesita proyectar un cañón, su conferencista es un recurso personal, el tiempo, el lugar. Entonces, todos los recursos deben de considerarse y establecer, ¿verdad?, un presupuesto. Este es otro aspecto que debemos considerar cuando estamos hablando entonces de un programa educativo. Otro aspecto a considerar es el grupo. ¿Cuál es el grupo en la iglesia o comunidad que se quiere alcanzar? ¿Cuál es el grupo en la iglesia o comunidad que se quiere alcanzar? ¿Son niños? ¿Son adolescentes? ¿Son jóvenes? ¿Son jóvenes universitarios o son jóvenes de preparatoria? ¿Son adultos? ¿Son adultos medios o son adultos ancianos? ¿Son madres solteras? ¿Son viudos? ¿Son personas con capacidades especiales? ¿Son padres de escolares o madres de escolares o de preescolares? ¿Son adolescentes o jóvenes? ¿Son tribus urbanas? ¿Es un grupo étnico no evangelizado? ¿Son inmigrantes? ¿Son niños invisibles? Usted debe de considerar a qué grupo debe de alcanzar, porque no podemos pensar en un programa que va a alcanzar a todos y a todos. Y sí los hay, pero necesitamos considerar todos los recursos que tenemos que tener a disposición para entonces llevar a cabo ese programa. Considere entonces el grupo o objetivo que quiere entonces alcanzar. La metodología es otro elemento a considerar en un programa al establecer un programa de educación cristiana en determinada iglesia local o en una comunidad o en otra institución. Metodología. ¿Cuáles son los métodos de alcance que se van a usar? Es decir, todos los medios disponibles para usar en el programa educacional. Todas aquellas actividades a realizar para alcanzarlos o evangelizarlos y llevarlos a Cristo. Los eventos sociales, los distintos ministerios o servicios para tender puentes con él o los grupos objetivos. Si quiero entonces alcanzar a las madres de los preescolares, quizás pueda tomar como puente o como medio establecer clases, ¿verdad? Clases de cómo ayudar a los preescolares en relacionarse, ¿verdad? Con otros niños. Entonces, a lo mejor establezco allí un día de excursión en un parque donde invito a las madres que tengan niños en edad preescolar, y esa es una X actividad, y nada más estoy así especulando o imaginando, ¿verdad? Esa es una X actividad, que les invito ahí al parque y ahí pintamos, ahí jugamos, nada más para establecer vínculos. Ese no es el programa, pero ese programa es un medio, tiende puentes, esa actividad tiende un puente para conocer, para explorar cuántas madres hay y cuántos niños en edad preescolar hay, ¿verdad? En ese lugar en donde está la iglesia pensando alcanzar a ese grupo. Entonces, la metodología son todas aquellas actividades, ¿verdad? O los medios o los eventos sociales, los distintos ministerios o los servicios para atender puentes de comunicación con él o los grupos objetivos de alcance o que queremos alcanzar. El currículo. ¿Con qué materiales educativos se disponen o se cuentan para el programa que queremos entonces establecer o iniciar? Recordemos que nuestro libro de texto es la Biblia, ¿cierto? Nuestro libro de texto es la Biblia, pero debemos entregar el mensaje bíblico tomando en cuenta las necesidades, las problemáticas y las características de las personas a las que estaremos ministrando en un contexto determinado. Considere entonces, cuando va a establecer un programa educativo,
¿Cuál es el currículo que va a entonces a utilizar? ¿Cuál es la literatura? Por supuesto, la literatura es la Biblia, los 66 libros de la Biblia, pero tenemos auxiliares, materiales que nos ayudan a explicar, a interpretar el mensaje bíblico. Consideremos entonces cuáles son esos materiales. También debemos incluirlos, ¿verdad?, dentro del presupuesto. Entonces, debemos entregar el mensaje bíblico tomando en cuenta las características, las necesidades, el contexto de las personas a las que estaremos ministrando. Otro aspecto a considerar en un programa educativo o otro elemento a considerar en un programa educativo. Hablemos entonces de la evaluación. He mencionado así de manera general los elementos que incluye un programa educativo. Me detendré en algunos de manera particular, no en todos, pero en algunos me detendré de manera particular. ¿En qué modo se va a evaluar? Hay que considerar la evaluación. Ya hablamos que hay que considerar los objetivos, el personal, los costos, la metodología, el grupo de alcance o el grupo objetivo, el currículum, pero también hay que considerar entonces la forma en que vamos a evaluar. He mencionado que mucho de que nos caracteriza a los mexicanos es que a veces tenemos bastante iniciativas y nos emocionamos, ¿verdad? Y a veces está ya el dicho que somos pura chamarada de petate, pero no terminamos y no concluimos nuestros proyectos, porque nos hace falta esto de evaluar. Entonces, ¿en qué modo se va a evaluar? Todo programa educacional debe planificar los criterios de medición o verificación de resultados. Esto permitirá la continuidad o descontinuidad de los programas educativos. ¿Cuáles son los criterios que tomaremos en consideración para verificar si el programa educativo es funcional, eficaz y eficiente? De lo contrario, ¿qué haremos para mejorarlo o definitivamente clausurarlo y iniciar otro? Hay programas que son bien productivos y glorifican a Dios, pero si hay programas que no están siendo productivos, también podemos clausurarlos, ¿verdad? Eso lo podemos determinar y decidir mediante un proceso de evaluación en donde tenemos o precisamos ciertos criterios para medir la efectividad de los programas educativos. Hablemos un poquito del personal en la educación cristiana. Hablemos un poquito del personal en la educación, entonces, que es cristiana. Y vamos a hablar un poquito del papel del pastor en la educación cristiana. Este es mi siguiente tema en esta unidad. Ya he mencionado los elementos a considerar dentro del programa educativo. Ahora voy a enfocarme a algunos de ellos de manera específica. En este momento vamos a hablar del personal. En un programa educativo está el factor del personal. Y vamos a hablar específicamente del personal del área de educación cristiana en la iglesia local. Y el principal del que voy a hablar es el maestro principal de la iglesia. Y el maestro principal de la iglesia local es el pastor. El pastor es un maestro. Dice Pablo a Timoteo en sus cartas que debe ser apto para enseñar. Y para mí, en lo personal, el maestro, el pastor de una iglesia es el principal maestro. Hay varios maestros que la iglesia designa, que la iglesia pone la confianza en ellos y nombra, ¿verdad? Pero creo que aunque la iglesia no le nombre como maestro, pero sí es su pastor, el pastor es el maestro principal de la iglesia. Cada uno de los miembros de la iglesia, cada una de las personas que se integran y forma parte de la iglesia, muchas veces va a estar viendo, imitando la conducta, las acciones, las actitudes del pastor. Entonces, el pastor es el maestro principal de la iglesia. Y quiero hablar del papel del pastor en la educación cristiana. ¿Cuál es el papel del pastor en la educación cristiana? El pastor debe de enterarse de y profundizarse de las necesidades y problemáticas educativas de su grey y en los esfuerzos de su iglesia para satisfacer esas necesidades. Entonces el pastor es el que va a enterarse, va a explorar y se va a dar cuenta de las necesidades, de las problemáticas, de los intereses en el área educativa de la iglesia
y además ayudar a la iglesia a satisfacer esas necesidades. Debido a su preparación teológica, ¿verdad? El pastor debe encargarse de la planificación y la ejecución del programa educacional. Esto en nuestro contexto latino va a ocurrir así. No siempre debe ser así, que él se tenga que encargar, ¿verdad? Debe de tener conocimientos básicos que le ayuden a sugerir los mejores ingredientes en el programa de su iglesia. Su preocupación por el desarrollo espiritual de sus miembros le dará la visión para proveer para su edificación y el desarrollo espiritual de cada uno de sus miembros. Entonces el pastor debe preocuparse por leer sobre los principios educacionales. Por eso estamos dando esta materia, Ministerio de Educación Cristiana, a pastores, a educadores y a todo hermano en general que quiera servir en el área educativa en la iglesia local. Entonces, el pastor debe preocuparse por leer sobre principios educacionales, buscar un programa más amplio, aparte de las predicaciones y reuniones dominicales. Debe promoverlo y ayudar a administrarlo. Si es una iglesia grande y cuenta con personal disponible para enseñar, deberá delegar este trabajo y compartir la responsabilidad con otros líderes en la iglesia. Si es una iglesia grande. Y cuando hablamos de iglesia grande, pues en nuestro contexto, pues iglesias grandes son arriba de 100 personas, pero iglesias en otros países, iglesias grandes, estamos hablando de iglesias que tienen más de 5,000, más de 10,000 miembros, ¿verdad? Iglesias grandes, pero en nuestro contexto mexicano, iglesias que tienen grandes son iglesias que tienen arriba de una membresía en promedio de 150, 200, 300, porque si analizamos, la gran mayoría de las iglesias, ¿verdad? Medianas o pequeñas, pues tienen menos de 200 o de 100 miembros. Entonces, si el pastor cuenta con personal y debe de contar, porque es una de sus tareas, capacitar a su grey, ¿verdad? Es el trabajo pastoral de capacitar a la grey para que entonces tenga personas capacitadas. Entonces, el pastor debe delegar este trabajo y compartir la responsabilidad con otros líderes en su iglesia. Entonces tendrá un director de educación cristiana, pero en iglesias muy pequeñitas, donde no hay personal o donde todavía está comenzando una iglesia, se está sembrando o plantando una iglesia, corresponde entonces al pastor hacer este trabajo. Expliquemos entonces cuáles son las funciones o cuál es el perfil y cuál es la función de un director de educación cristiana. En iglesias grandes no solamente hay un director de educación cristiana, hay varios líderes o varios hermanos que forman parte de lo que es el Ministerio de Educación Cristiana y forman una comisión de educación cristiana o un comité de educación cristiana o el Ministerio de Educación Cristiana, pero siempre hay un director, un coordinador del ministerio o del área educativa de la iglesia. Y en algunas iglesias no le llaman área educativa, sino le llaman el área de edificación o el área de enseñanza, pero en toda iglesia hay un director. Entonces, si tenemos un director, vamos a mencionar algunas de sus características que debe de tener entonces el director. Algunas iglesias tendrán una persona en quien el pastor y la iglesia tengan confianza, quien se encargue completamente del programa educacional, siempre en coordinación con el pastor. Esta persona puede ser alguien con entrenamiento teológico, un ministro profesional que recibe sueldo, o puede ser una persona que no reciba sueldo, un voluntario quien recibe su entrenamiento del mismo pastor. ¿Cuáles son entonces algunas de sus funciones, algunas de sus tareas? Es decir, voy a explicar o voy a dar mencionar, ¿verdad?, cuáles son sus tareas o sus funciones a realizar. Ser ejemplo en la visitación para conocer las necesidades personales de los maestros y alumnos. El director entonces debe visitar a los miembros para conocer las necesidades de los alumnos, de los hermanos, y entonces poder establecer relaciones con ellos y diseñar también un programa
que satisfaga esas necesidades o dé solución a esas problemáticas. Por eso le pedimos que sea ejemplo en la visitación, ¿verdad? Para conocer las necesidades personales de sus alumnos y también de sus maestros. Entrenar o proveer oportunidades de entrenamiento para los maestros en la iglesia de acuerdo a las necesidades y diversas agrupaciones del programa educativo. Entonces, el director debe de buscar y proveer oportunidades de entrenamiento. Los maestros continuamente deben estar siendo capacitados y el director, ¿verdad? O la Comisión de Educación Cristiana o el Comité de Educación Cristiana del programa educativo debe entonces encargarse de buscar las oportunidades de entrenamiento para los maestros y para todo el personal en el área educativa. 3. Proyectar e informar a la iglesia sobre proyectos educativos que respondan a las necesidades y problemáticas del ministerio. Como él ha explorado, como él conoce, entonces él puede proyectar e informar a la iglesia sobre planes, sobre proyectos que respondan a las necesidades y problemáticas del ministerio educativo. También otra de sus funciones es presupuestar todas las necesidades materiales del programa educativo de la iglesia. Entonces, esta comisión, este director, si es una sola persona, tendrá que hacer el presupuesto de todas las necesidades materiales del programa educativo. 5. Tendrá que reclutar recursos humanos, materiales y técnicos que requiere el programa educativo. Reclutar. Es decir, buscar personas que puedan servir, buscar recursos materiales que nos ayuden a llevar a cabo esos proyectos y recursos técnicos que requiera el programa educativo. 6. Asesorar a la escuela. Muchas iglesias tienen una escuela bíblica dentro del programa educativo. Entonces, el director, los directores tendrán que brindar asesoramiento cada día que se reúne la escuela bíblica en el intento de resolver problemas, corregir situaciones desfavorables y afirmar aciertos. Recordemos que las personas las podemos afirmar también porque hay programas que están funcionando excelentemente. Entonces, no nada más los directores están para resolver problemas o para corregir situaciones desfavorables, sino también para afirmar los aciertos. 7. Mantener y supervisar un registro de asistencia, en este caso de la escuela bíblica, y otros datos que le convengan a la iglesia para referentes estadísticos. De cada programa que se está implementando, debemos de llevar registros y datos que nos sirvan, ¿verdad?, para proyectar a la iglesia y ver los avances de la iglesia. Esta comisión o este director tiene que trabajar muy estrechamente, y ese es el punto 8 o la función 8, muy estrechamente con el pastor. Y 9, tiene que buscar la capacitación continua de su persona y de su personal. Termino haciendo un recuento de las funciones de la comisión educativa de la iglesia o el comité educativo, o si nada más tenemos un director, pues estas serían sus funciones. 1. Ser ejemplo en la visitación para conocer las necesidades personales de los maestros y alumnos. Entrenar y proveer oportunidades de entrenamiento para los maestros en la iglesia de acuerdo a las necesidades y las diversas agrupaciones del programa educativo. 3. Proyectar e informar a la iglesia sobre distintos proyectos educativos que respondan a las distintas necesidades y problemáticas referentes al área educativa. 4. Presupuestar todas las necesidades materiales del programa educativo de la iglesia. 5. Reclutar recursos humanos, materiales y técnicos que se requieran para el programa educativo. 6. Asesorar a la escuela bíblica en el intento de resolver problemas, corregir situaciones que no sean favorables y también afirmar aquello que se está haciendo bien y que está produciendo.
Mantener y supervisar un registro de asistencia y cualquier otros datos que le convengan a la iglesia para tener fuentes o referentes estadísticos. 8. Trabajar estrechamente con el pastor o pastores, porque también en las iglesias no necesariamente a veces hay nada más un pastor, sino hay un cuerpo pastoral. Entonces trabajar en estrecha relación e información, comunicación con el pastor. Y finalmente, buscar la capacitación continua de su persona y de su personal, es decir, del comité o la comisión de educación cristiana. Es por demás decir que el perfil de estos miembros o de estos oficiales del área educativa tienen que ser personas que están en una relación espiritual con Cristo, que tienen una relación con Cristo y que la iglesia definitivamente ha confiado, ha puesto su confianza en ellos que pueden servir en esta área, ¿verdad? Y esto en unidad, iglesia y pastor, entonces pueden trabajar para reafirmar y lo que Dios a veces da a las iglesias o bendice a las iglesias con estos miembros y la iglesia entonces reafirma dando la oportunidad para que determinados hermanos puedan servir o puedan ministrarnos en esta área educativa. Entonces, este es el perfil de un director de educación cristiana o una comisión de educación cristiana. Quiero terminar hasta aquí y en la próxima parte, en la próxima sesión, abordar el perfil y función de los maestros en el área pues de la iglesia, ¿verdad? No voy a abundar mucho en ello porque hay otras materias en donde tratamos de manera más profunda, pero sí quiero mencionar de manera concreta o de manera general algunos rasgos del perfil de un maestro en la iglesia local, ¿verdad? De un maestro cristiano, perfil que la iglesia debe saber y debe conocer y que aquellos que hemos sido llamados a la enseñanza tenemos entonces que transmitir o proyectar para estar ministrando en esta área, que es el siguiente tema entonces que trataría en esta unidad que se denomina la implementación estratégica de un programa educativo en determinado contexto. Es decir, cómo establecer un programa de educación cristiana que sirva para satisfacer las necesidades en materia educativa, resolver las problemáticas en materia educativa y que la iglesia entonces pueda ser un agente de cambios en el área educativa que ministre y entonces pueda presentarse como la agencia que lleva el mensaje de reconciliación, ¿verdad?, de el hombre para con Dios. Entonces, a través de la acción social, a través de programas educativos, nosotros podemos hacer esto. Quiero entonces concluir hasta aquí con este tema de el perfil, ¿verdad?, y las funciones de un director de educación cristiana. En la próxima sesión estaré abordando otros elementos que forman parte del programa educativo. Hablaré específicamente de los maestros, de las agrupaciones, pero por el momento entonces terminamos hasta aquí. Que Dios te bendiga.